Todo es cuestión de supervivencia. Todos los organismos vivos tienen tendencia a la supervivencia, para la consecución de la cual transmiten sus genes a las generaciones futuras. Nosotros consideramos a las plantas como seres vivos beneficiosos porque nos alimentan, pero a la inversa, las plantas consideran a sus predadores, incluidos nosotros los humanos, como enemigos. No obstante, también los enemigos tienen su utilidad. En ello radica el dilema al que hemos de hacer frente los que nos nutrimos de organismos vegetales. Los alimentos esenciales que necesitamos comer tienen sus propios medios para disuadirnos de que los consumamos a ellos y a su descendencia. El resultado de ello es una continuada batalla entre los reinos animal y vegetal. Pero no todas las plantas se originaron de igual forma. Algunas de las especies vegetales y frutas que nos sirven de sustento contienen sustancias que pueden perjudicarnos. Con cierto disimulo, hemos estado considerando esta paradoja durante literalmente 10.000 años. Por supuesto, el gluten es un significativo ejemplo de componente vegetal que resulta problemático para ciertas personas y que está en el pensamiento de todos a raíz de la reciente fiebre por los alimentos sin gluten. Pero los glútenes son solo un ejemplo de la clase de proteínas conocidas como lectinas y uno de los factores considerados en el programa de la paradoja vegetal y, como pronto veremos, pueden abocarnos en pos de una misión imposible. Más adelante en este capítulo abordaremos con detalle el mundo de las lectinas. El programa de la paradoja vegetal presentado en este libro ofrece una perspectiva amplia, matizada y global del modo en el que las plantas pueden en ocasiones causarnos daño y pone de manifiesto, además, el vínculo existente entre las lectinas y otros sistemas de agresión química de las plantas, la ganancia de peso y los estados patológicos. Los seres humanos y otros seres que se alimentan de plantas no son los únicos que tienen un plan. Dicho en los términos más sencillos, las plantas no quieren que se las coman. ¿Quién podría culparlas de ello? Como les sucede a todos los seres vivos, su tendencia innata es la propagación de la siguiente generación de su especie. Por lo que a ello respecta, las plantas han desarrollado formas extraordinariamente astutas de protegerse ellas mismas y a su descendencia de los predadores. Me gustaría insistir en que mi posición no es en absoluto contraria al consumo de alimentos vegetales. Quien me conoce sabe que a la hora de comer soy un incondicional devorador de plantas. Pero, dicho esto, permíteme que te guíe a través del confuso laberinto de las opciones vegetales para que aprendas cuáles son las que tienen efectos beneficiosos, cuáles son perjudiciales y cuáles han de ser controladas de un modo u otro, tal vez por medio de ciertos medios de preparación previa, o bien tomándolos solo cuando están en temporada. En el mortal juego que se establece entre predadores y presas, una gacela adulta puede a veces eludir el acecho de una leona hambrienta. Un gorrión avisado puede esquivar el acoso de un gato doméstico y una mofeta puede cegar temporalmente a un zorro que la ataca, expulsando su nauseabunda secreción hormonal. Las pautas no están siempre en contra de las presas. Sin embargo, parece que cuando la presa es una planta, está completamente indefensa. ¿No es así? Pues no, eso no es en absoluto cierto. Las plantas aparecieron sobre la Tierra hace unos 450 millones de años, mucho antes de que lo hicieran los primeros insectos, hace aproximadamente 90 millones de años. Hasta que esos primeros predadores aparecieron, el planeta debía ser realmente el jardín del Edén para los organismos vegetales. No había ninguna necesidad de emigrar, ocultarse o enfrentarse a ataque alguno. Podían crecer y desarrollarse en paz, dedicadas sin impedimentos a la producción de semillas que habrían de convertirse en la siguiente generación de su especie. Sin embargo,
Cuando llegaron los insectos y otros animales, y con el tiempo nuestros antepasados los primates, aquella idílica situación tocó su fin. Las recién llegadas especies animales contemplaban aquellas sabrosas hojas y semillas como fuente de sustento. Y aunque las plantas no deseaban ser comidas más de lo que pudiera desearlo cualquier otro ser vivo, los animales con patas, alas o ambas cosas parecían contar con una decisiva ventaja que les permitiría devorar un pequeño bosquecillo de aquellos vegetales inmóviles sin el menor esfuerzo. Pero no vayamos tan deprisa. En realidad, a lo largo de su evolución, las plantas han desarrollado una increíble diversidad de estrategias defensivas para protegerse a sí mismas, o al menos a sus semillas, de animales de todas las formas y tamaños, incluidos los seres humanos. Las plantas utilizan una amplia variedad de elementos de disuasión física. Cabe mencionar entre ellos el color, que hace que se camuflen con su entorno, una textura desagradable, la producción de sustancias pegajosas como las resinas o la savia, que hacen que los insectos queden atrapados en ellas o que se forme cúmulos de arena o de residuos, o bien que atraen el polvo de modo que las plantas resulten poco atractivas para ser comidas, o simplemente recurriendo a una cubierta dura, como en el caso de los cocos y de hojas con puntas espinosas, como las de las alcachofas. Otras estrategias defensivas resultan bastante más sutiles. Las plantas son grandes químicas y, por así decir, también grandes alquimistas, en tanto que son capaces de transmutar la luz de los rayos solares en materia. A lo largo de su evolución, no han dudado en recurrir a la guerra química para repeler a los predadores, envenenándolos, paralizándolos o desorientándolos, o en disminuir su digestibilidad para continuar viviendo y para proteger sus semillas, con el consiguiente aumento de las posibilidades de que su especie perdure. Las estrategias defensivas, tanto físicas como químicas, resultan sustancialmente eficaces para mantener a raya a los predadores y en ocasiones consiguen que éstos hagan todo cuando ellas quieren. Dado que sus predadores iniciales eran insectos, las plantas desarrollaron algunas lectinas que tienen la capacidad de paralizar a los desafortunados animalillos que intentan comérselas. Es evidente que existe una notable diferencia entre los insectos y los mamíferos, pero ambos están expuestos a los mismos efectos. Quienes padecen una neuropatía deben tener este hecho especialmente en cuenta. Está claro que la mayoría de las personas no quedarán paralizadas por un compuesto vegetal, aunque en determinadas circunstancias una simple semilla de cacahuate que contiene lectinas tiene un potencial mortal. En cualquier caso, ninguno de nosotros es inmune a los efectos a largo plazo de la ingestión de determinados tipos de compuestos de origen vegetal. Dado el elevado número de células que componen el organismo de nosotros los mamíferos, es probable que no notemos los efectos de consumir estos compuestos durante años. Y es posible también que muchos de los que son afectados por ellos no lo sepan aún. Aprendí a identificar estas correlaciones estudiando numerosos casos de pacientes que respondían casi instantáneamente, a veces de maneras que no dejaban de resultar fascinantes, a estos compuestos vegetales dañinos. Por ello, empecé a llamar a estos pacientes mis canarios. Los mineros del carbón solían llevar con ellos canarios enjaulados cuando bajaban a las galerías, porque estos pájaros son especialmente sensibles a los letales efectos del monóxido de carbono y del metano. Mientras los canarios cantaban, los mineros se sentían seguros. Pero si el canto cesaba, ello era signo inequívoco de que era necesario evacuar la mina de inmediato. Mis canarios
son más sensibles a determinadas lectinas que la mayoría de las personas, lo que de un modo u otro constituye una ventaja a la hora de requerir asistencia lo antes posible. A lo largo del libro se cuentan los casos de algunos de ellos en los apartados de historias de éxito que se suceden en sus páginas. Todos los nombres, excepto algunos especialmente significativos, son seudónimos a fin de proteger su intimidad. Historia de éxito. Un canario triste que vuelve a cantar. Paul G. es un programador informático de 32 años que en su día fue muy aficionado a las actividades en contacto con la naturaleza. Años atrás le diagnosticaron un síndrome de POTS, causante de bruscas caídas de la presión arterial, y era alérgico a casi todo, lo que daba lugar a que sufriera periódicos brotes graves de urticaria. Casi no podía salir de casa ni ir a visitar a sus padres sin experimentar intensas reacciones alérgicas. Paul también tenía niveles peligrosamente elevados de cortisol y de inflamación. Dado que era alérgico a la mayoría de los alimentos, presentaba una delgadez extrema. Después de 10 meses de seguimiento del programa de la paradoja vegetal, el síndrome de POTS que sufría desapareció y sus niveles de cortisol y de marcadores de inflamatorios se normalizaron. Actualmente no toma medicación y puede disfrutar de acampadas y de otras actividades en contacto con el medio natural. Está ganando peso y puede ir a casa de sus padres y a cualquier otro lugar sin sufrir reacciones alérgicas de ningún tipo.